Hay eventos que van a llegar a tu vida que infundirán temor, infundirán miedo. Un pronóstico económico, un diagnóstico médico, una placa, una crisis familiar. Y suele llenarlo de miedo. Y esas cosas llegan a nuestra vida y a la misma vez como que se acumulan con otras. Y es para controlar tus emociones, para controlar tu fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por tanto, aquellas cosas que estás escuchando en el proceso son las que van a definir cuál es tu actitud o cuál va a ser tu caída en medio de todo. La actitud de superarte o la actitud de rendirte. Hay cosas que obviamente van a llegar a nuestra vida. Todas estas cosas que nos han pasado, todo este evento que nos han llegado, nos golpean la fe. Y no podemos decir que no es así. Sí, nuestra fe es golpeada. Es golpeada porque a veces oramos para que la montaña se mueva. Tenemos la fe suficiente para que una montaña se mueve, pero la montaña no se mueve. Tenemos la fe suficiente para levantar la vara, para que el mar rojo se abre, pero el mar rojo no se abre. Y ahí inmediatamente van a llegar el miedo para tratar de controlarnos. Y cuando somos controlados por el temor, comenzamos a rendirnos, comenzamos a menguar en la fe, comenzamos a dejar de adorar, comenzamos a dejar de creer en lo que Dios es capaz de hacer. Y mucho aún peor, comenzamos a dudar de Dios. Y yo quiero hablarte bajo el tema: no dejes que el miedo tome el control. El miedo va a llegar, el temor va a llegar, pero el tema es: no dejes que el miedo tome el control. Y en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 33, en la Nueva Traducción Viviente, libro de Proverbios capítulo 1 versículo 33, hoy voy a citar la palabra por la Nueva Traducción Viviente. Lee: a la gloria del Padre que crea, el Hijo que redime y el Espíritu Santo que santifica. Ahí desde tu casa, que lo escuchen los vecinos, grita: amén. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Lo voy a repetir. Todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Que Dios te bendiga y me bendiga a través de esta palabra. En cambio, me llama la atención porque hay un coma, dice en cambio, todos los que me escuchan. Es decir, que hay un contraste a lo que escuchan y es lo que no escuchan. Y los que no escuchan no pueden tener paz. Los que no escuchan no pueden estar tranquilos. Y los que no escuchan tienen temor siempre al mal. Pero en cambio, a ti que me escucha a través de la radio, a ti que me escucha, que me mira a través de nuestro canal de YouTube, a ti que me ves a través de las redes sociales, aquellos que escuchan a quien, al pastor José Peguero, never in the life, jamás, los que escuchan a Dios. Y es ahí donde estriban las dificultades de nuestra vida. A quienes estamos escuchando. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Pero ¿a quién estamos escuchando? A veces clamamos a Dios, pero seguimos escuchando la respuesta en fuentes vacías, fuentes huecas, fuentes vestidas de religiosidad, pero que carece de espiritualidad. El proverbista dice: en cambio, a ti, mujer,
a ti, hombre, los que me escuchan, los que escuchan la palabra de Dios, los que escuchan a Dios, cuando venga el miedo a tocar tu puerta, comienza, activa la palabra de Dios. La palabra de Dios es el repelente a toda mentira del enemigo. La palabra de Dios es el repelente a toda pandemia. Tal vez tú digas, pero yo tengo la palabra y me alcanzó la pandemia. No importa cómo, sin pandemia, Dios está en tu vida y los efectos de la misma no serán los mismos, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios quiere que le escuche en medio de tu dificultad, en medio de tus miedos, que cuando venga el miedo a controlarte, tenga que sea Dios que tome el control. En el televisor hay un cable y tú escoges con el control que tú quieres ver. Ellos te ponen un montón de películas, te ponen un montón de series, pero tú escoges lo que tú quieres ver. El control no escoge. El cable TV no escoge. Así es Satanás. Señor lo reprenda. Él tiene un montón de mentiras que se van a proyectar en tu mente, pero tú tienes el control de escucharla o cerrarle. Usted no puede escuchar dos voces a la misma vez. Por tanto, si usted escucha lo que Dios dice, ya no hay espacio para la mentira del enemigo, porque toda mentira del enemigo es desenmascarada por la poderosa verdad de Dios, que es su palabra. La Biblia dice: los que me escuchan. Y yo quiero hablarle a los que están dispuestos a escuchar, pero también quiero hablarle a aquellos que han dejado de escuchar, aquellos que se han mantenido escuchando sobre crisis, sobre problemas, sobre dificultad. Yo creo que el mundo está sufriendo dolores de parto, sufre por distintas situaciones que hoy golpea, y gloria al Señor, porque no es un dolor nada más de nuestra isla, sino que es un dolor compartido. Todos en el mundo están pasando por distintas dificultades, y mientras muchos están escuchando solo del problema, solo de la dificultad, yo puedo escuchar noticias, porque yo escucho las noticias, pero mi fe, por la gracia de Dios, activo mi fe para que esa noticia no me afecte. Pero si tú eres de los que oye noticias y te afecta emocionalmente, cancela la noticia y escucha la noticia de Dios. ¿Qué Dios tiene para tu vida? ¿Qué Dios tiene? Lo primero que yo hago al abrir mis ojos cuando me levanto es abrir la Biblia. ¿Qué Dios me quiere escuchar? Antes de buscar en el Facebook, antes de buscar en Twitter, antes de buscar en Instagram, antes de buscar en YouTube, que Dios me quiere hablar. Para eso hay aplicaciones en la Biblia, hay versículos diarios de la Biblia, hay estudios bíblicos de la Biblia, hay una aplicación aún en tu celular que tú puedes tener y buscar conforme, gloria al Señor, o me llama y yo te explico y te digo: mira, esta es muy buena. Yo la mayoría las cojo privado, nunca me gusta exponer lo que yo estoy estudiando. Gloria al que vive y al que reina. Pero de algo tú tienes que estar segura y seguro, que si sigues escuchando las voces que tratan de controlarte, ese miedo va a sucumbir. El proverbista dice: los que me escuchan vivirán en paz. Dios quiere que tú tengas paz, pero esa paz no puede ser en que todo esté bien. Dios quiere que tú tengas su paz aun cuando las cosas estén descontroladas o estén desfavorables para ti. Que tú tengas paz. Número uno, que tengas paz. Número dos, que estés tranquilo. La Biblia dice en el Salmo 46:10: está quieto y conoce que yo soy Dios. Estar quieto es estar tranquilo. Hay cosas que van a llegar a tu vida para intranquilizarte, pero no permita que nada te intranquilice. Hay eventos. Nosotros vi a Ángel, y Ángel estaba en esa actitud de poder resolver, y pusieron un cable y buscaron y tuvimos que subir un portón de nácar, y Ángel se iba a meter hasta por el piso ahí con Wilmer, con Nestarí, y tratamos todo y yo vi, mi amor, el esfuerzo, y vi todo el deseo de que esto funcionara. Y son cosas que nos van a intranquilizar a todos.
Pero ¿sabe qué? Dios quiere que tú estés tranquilo. Que estés tranquilo. Que tengas paz. No te intranquilices por aquellos que viven una vida intranquilos. Aquellos que viven preocupados, que viven agobiados, que están pensando más en el mañana y dejan de vivir el hoy. No te intranquilices por aquellos que tienen una actitud de intranquilidad. Dios quiere que tú tengas paz. Número 2, que tú estés tranquilo. Y número 3, que no tengas temor a ningún mal. No tengas temor. No dejes que el miedo te controle. No dejes que el miedo llame las cosas que se avecinen a tu vida. Deja que sea tu fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, declarando lo que no son, las cosas que no son, como si fuesen. Creerle a Dios. Calorcito chévere aquí en la sala, pero damos gloria a Dios. Y yo de fresco de que con camisa larga. Pero Dios quiere que estemos, que lo escuchemos. Que lo escuchemos, Wilmer. Wilmer, Dios quiere que lo escuche. Iglesia, Dios quiere que lo escuchemos. Tenemos que dejar la vagancia espiritual. Hay que volver a escuchar a Dios. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabaja lo que le edifica. Estamos más atentos de que cuál es la vacuna que funciona más, cuál es la mejor, si la Pfizer, si la Moderna, si la otra. Y estamos más atentos a lo que dicen los científicos, a lo que Dios está diciendo. Yo creo que la última palabra la tiene Dios. Mi día, tu día están en la mano de Dios. No tengas temor a ningún mal. El que está contigo es más poderoso que todo lo que tú puedas mirar con tus propios ojos. Y habiendo dicho eso, tengo que ir a Mateo 14, versículo 22. Porque voy a sustentar, Erika, este versículo de Proverbios 1:33 que dice: los que escuchan vivirán en paz, tranquilo y sin temor del mal. Ahora vamos a ir al capítulo 14, versículo 22 del libro de Mateo. Matthew 14:22, nueva traducción viviente. Dice: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. ¿Qué les digo a los discípulos? Pasen al otro lado. ¿Qué dice la Biblia? Los que me escuchan tendrán paz, estarán tranquilos y no tendrán temor a ningún mal. Pero ellos escuchan a Jesús. Escuchan al verbo de Dios, a la palabra viva de Dios. El maná que descendió del cielo. Lo escuchan y Jesús les dice: pasen al otro lado. Dios te ha dicho que no te quedarás de ese lado, de ese dolor, que vas a pasar al otro lado. Dios ya te ha dicho que vas a pasar al otro lado. No te enfoques en las distracciones que estén en el proceso de pasar al otro lado. Jesús insistió a ellos y les dijo: pasen al otro lado. Eso es un mandato. Y esta es la vida de cada uno de nosotros. Dios nos dice: van a pasar al otro lado. No se van a quedar en la situación donde está. Dios no está con los brazos cruzados sin hacer nada. Dios te va a sorprender. Dios nos va a sorprender. El justo es como la luz de la aurora que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Erika, él insistió en que pasaran al otro lado. Pero dice el versículo 23: después de despedir a la gente, subió a la colina para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Estaba sola, pero estaba orando a Dios.
Iglesia, necesitamos estar a solas con Dios. Necesitamos sacar tiempo a solas con Dios. A solas con Dios sin distracciones, donde el celular no forme parte de esa reunión. A solas con Dios. Necesitamos estar a solas con Dios en esas noches de dificultad. Necesitamos estar a solas con Dios porque Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere hablar. A solas con Dios. Dice el versículo 24. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Oye esto. Se había levantado un fuerte viento y tenían problemas. Y tal vez en este momento tu realidad es que está lleno de problemas y está lejos del alcance a una salida. Todo lo ve lejos. No le ves salida a lo que estás viviendo. Todo lo que ves es problema. Todo lo que ves es dificultades. Los discípulos estaban en problemas y estaban en medio de un fuerte viento y estaban lejos de tierra firme donde pudieran llegar y salir de la tormenta. ¿Por qué Dios permitió esa tormenta? ¿Por qué Dios permitió ese viento fuerte? ¿Por qué Dios permitió grandes olas? Y digo, ¿por qué Dios permitió? Porque todo lo que ocurre en el transcurso de nuestro caminar, siempre y cuando estamos dirigidos por Dios, porque hay cosas que pasan por desobediencia a Dios. Pero ¿por qué si soy obediente a Dios? Y Dios me dijo que pasa al otro lado. Se levantó una tormenta. Tengo problemas. No puedo ir a tierra firme porque no estoy firme. En la tormenta hay inestabilidad en el agua. ¿Por qué Dios permitió esa tormenta? ¿Por qué Dios permitió que los discípulos lucharan? Iglesia, a veces Dios permite circunstancias para ver dónde está el desarrollo de nuestra fe. Y si nosotros hemos escuchado, ¿cuántos de nosotros cuando pequeños nuestros padres nos decían: no te trepes ahí, no te suba ahí? ¿Y qué hacía uno? Se trepaba en la nevera, se metía allí. Cuando yo estaba pequeño tenía una situación que a mí me daban y me salían moretones. Y papá me dieron una pastilla, dije, para tranquilizarme, pero no me podían dar. Y mi papá y mi mamá me contaban que yo venía y me trepaba en la nevera, me trepaba en todos los sitios. Y como no me podían dar, yo hacía todo lo contrario, pero me caía. Me acuerdo una vez en Santo Domingo, La Sursa, un río que es muy peligroso. Y papá nos dijo: no se metan ahí. Me acuerdo que fue una de las pelas más grandes que él nos dio a mí y a mi hermano. Desde que nos miró que veníamos de aquel río. Pero ¿cuántas veces nos dijo que no nos metiéramos ahí? ¿Y cuántas veces Dios nos dice que el que obedece, hay bendición en la obediencia? Yo le estoy hablando a gente que escucha y son obedientes, porque hay desobedientes. Gente que hacen como le da la gana y no como Dios quiere. Ahora, la Biblia dice, amor, que cuando se levanta la tormenta ellos estaban luchando. Y la pregunta, Wilmer, ¿por qué yo tengo que luchar con algo cuando ya un Dios poderoso me dijo que yo iba a pasar al otro lado? Lo que Dios quería es que ellos estuvieran en la barca. ¿Sabe cómo? Con paz, tranquilo y sin temor de mar. Quiere decir que ellos escucharon, pero cuando vino la prueba se le olvidó lo que habían escuchado. Y hay gente que Dios le dice: estoy contigo. Cuando pase por el fuego no te quemará. Cuando pase la llama no arderá en ti. ¿Sabe qué? Dios te lo dice, pero cuando pasa por el fuego lo duda y por eso te estás quemando. La duda es como la ola de la mar. Y el miedo viene y trae duda a tu vida. ¿Y cuántas veces Dios nos ha dicho: estoy contigo? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: no tengas miedo, yo estoy contigo? Hay gente que son agentes de miedo.
todo lo que hablan en miedo. Todo es apocalíptico. Mire, yo estoy 100% seguro que todo lo que está aconteciendo en el mundo, el antesala a lo que tú y yo estamos esperando, el arrebatamiento de la iglesia. Creo fervientemente en que Cristo puede venir hoy como puede venir mañana. De algo yo estoy más seguro que aún de mi propia muerte, de que Cristo viene. Estoy más seguro que aunque sé que voy a morir, creo más que Cristo viene que hasta que yo muero. Esa es mi fe. Pero hermano, no importa lo que pase en el mundo, si yo le sirvo a Dios, yo estoy cuidado por Dios. Dios vela por ti, vela por mí, vela por los tuyos. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Ellos se les olvidó, Wilmer. Se les olvidó la palabra. Y hoy yo vengo a recordarle la palabra a aquellos que se los olvidó. Hay gente que se les olvidó la promesa. Se les olvidó que Dios es tu sanador. Se les olvidó que Dios dijo que Él va contigo y que iría delante de ti y enderezaría los lugares torcidos. Hoy yo te invito a dejar tus luchas. Deja de pelear. Entrégales tus peleas a Dios. Entrégales tus temores a Dios. Entrégale esa lucha, porque con esas olas tú no puedes pelear. No puedes seguir peleando con ese problema. Dile a Dios, te entrego el problema. Claro que lo voy a enfrentar, porque no invaliden que enfrente el problema. El problema que ahora lo voy a enfrentar, pero no lo voy a pelear yo. Por fe voy a creer que Él va a pelear mi batalla y yo tendré paz, estaré tranquilo y sin temor a mal. Luchaban, amor. Hay gente luchando con un divorcio. Hay gente luchando con el COVID-19. Hay gente luchando con una enfermedad. En este momento, entrégale esas luchas a Dios. Con el único que tú tienes que luchar es con Dios. Jacob luchó para una bendición. Lucha por la bendición. Y luchar no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Es decirle a Dios, Dios, aquí están los gigantes. Aquí están mis miedos, mis temores. No tengas miedo. No dejes que el miedo te controle. No dejes que el miedo tome el control de tu vida. El miedo es como un virus que va entrando de una manera sencilla, simple, y se puede pegar con otra. Hay gente que se cuida, Wilmer, del COVID, y eso hay que hacerlo con mascarilla y toda la vaina, amén. Pero hay gente que se cuidan de todo esto, pero dejan que otro le pegue el miedo. Mi confianza no está en la mascarilla. Mi confianza no está en la vacuna. Yo tengo la primera dosis, amén, gloria a Dios por eso. Pero mi confianza no está ahí, porque todo este tiempo Dios me ha guardado. Y si me hubiera dado, no invalida que Dios está. Porque hay gente que dice, pues entonces yo no le sirvo a Dios porque a mí me agarró. No, quiere decir que simple y llanamente hay cosas que van a llegar a tu vida, que te van a tocar, y te tocan, pues te tocó. Mire, hay gente que hoy Dios le está diciendo, deja de luchar por ese hombre, deja de luchar por esa mujer, entrégamelo a mí, entrégalo en las manos de Dios, entrégalos en las manos de Dios. Oiga lo que dice el versículo 25. A eso de las 3 de la mañana, de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Yo quiero que tú visualices esta escena que tú has escuchado por distintas predicaciones, pero quiero que la visualice de esta manera. Mientras ellos estaban intranquilos, mientras ellos estaban sin paz, mientras ellos tenían temor al mal,
Jesús venía tranquilo, en paz, caminando sobre el agua. Era 100% hombre, pero era 100% Dios. ¿Pero por qué venía tranquilo? Porque estaba sola con el Padre y había escuchado del Padre que todo estaba en control. Cuando tú oras, entrégale todo a Dios. No te pares de orar hasta que no le entregue el último residuo de tu duda o tu miedo o temores. Jesús venía caminando, Wilmer, sobre el agua. Imagínate aquellas tormentas, aquellos luchando con olas, pero las mismas olas le estaban dando a Jesús. Por el mismo viento le estaba dando a Jesús. Pero las mismas tormentas le estaba dando a Cristo. Pero Cristo no estaba luchando con las tormentas, porque el Padre es el que lucha por nuestras dificultades. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y mientras Jesús caminaba sobre el agua, la Biblia dice que llegó 3 de la madrugada. Hermano, yo le estoy hablando a gente que ya están al borde de amanecer. Al borde de amanecer, de acabarse esa oscuridad que tú has vivido. Ese problema ya va a desaparecer en el nombre de Jesús. Eso por lo cual tú has estado luchando va a desaparecer. No hay mar que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, dicen por ahí. Lo que Dios ha permitido en tu vida, yo le doy gracias a Dios por todas las cosas que Dios me ha permitido vivir. Me ha permitido vivir momentos de soledad, momentos de frustración, momentos de miedo, momentos de inseguridad. Ya mi papá cumplió ayer 4 meses desde el 10 de diciembre. Diciembre, enero, febrero, marzo. Desde el 10 de diciembre, mi amor. Ayer se cumplieron 4 meses de algo que no ha cambiado nada, que se ha sostenido en la misma situación. Un dolor como no le puedo explicar. No se lo puedo explicar. Pero ahí, me acuerdo que ayer le puse una hermana mía, y una hermana mía gritando decía: yo le doy gracias a Dios por ti, que no lo ha dejado ni un día, que ha estado todos los días al lado de mi papá. ¿Sabe qué? Yo no lo hago por decir que soy un superhombre, porque he entrado a ese elevador con lágrimas y he bajado por ese pasillo con dolor. Y en medio de toda esa situación llega el miedo. Pero lo que hago es que no permito que ese miedo tome el control de mi vida. Y ahí Dios usó a la pastora Marrero y me da una palabra poderosa. Y de repente Henry Guerrero me llama y me dice: pastor, lo podemos encontrar. Y viene una provisión, viene Dios y nos sorprende con algo que nosotros no llamamos. Él nos llama. Ese Dios. En medio de todas las cosas, Dios dice: tranquilo, no deje que el miedo tome el control. No lo permita. Mira lo que dice: que a las 3 de la madrugada él venía caminando. El Cairo de Dios se acerca a tu vida. El tiempo de Dios para salir de esta prueba, de esa dificultad, se acerca. Pero Dios quiere que antes que eso sucede, el antídoto es escucharlo a Él, tranquilizarte, tener paz y no tener miedo. Cuando tú le demuestras al diablo, el Señor lo reprenda, que estás tranquila, sin miedo y en paz, el enemigo dice: ya no puedo. Porque la Biblia dice, como hablamos Henry y yo, que me decía Henry, el enemigo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Él va buscando, él mira a Kilna, él mira a la pastora Raquel, él mira a Yani, él mira a Nestalí, mira a Giselle, él mira a Wilmer, él me mira a mí, y él comienza a atacar y busca. Pero cuando él ve que tú estás tranquilo, que tú tienes paz y que no tienes temor, él dice: pues espérate, me voy para otro lado. Por eso es que la Biblia dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Mire esto. Jesús venía caminando y dice el versículo 26: cuando los discípulos lo vieron,
caminar sobre el agua, porque Él es el Dios que camina contigo en el problema. Ellos no lo vieron, pero Él estaba ahí caminando. Ellos, mientras luchaban con las olas, Jesús venía caminando sobre el agua. A ellos se les olvidó la palabra, pero aún la palabra que a ti se te olvidó, hoy esa palabra está caminando para ti. Esa palabra está caminando, gloria al Señor, para ti, Sonia Renta. Está caminando sobre tu casa, sobre los tuyos. Él es tu guardador. Y mientras ellos luchaban, Él venía caminando. Y mientras Él venía caminando sobre el agua, ellos quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: es un fantasma. Veían un fantasma, que es una imagen distorsionada de Dios en los procesos. Porque el miedo te hace ver más cosas. El miedo te hace ver que tu hijo va a tener un accidente. El miedo te hace ver que te va a pegar la pandemia. El miedo te va a hacer ver que te van a entubar. El miedo te hace ver todas las cosas y lo va a lograr. Porque el miedo es como un imán. Atrae montones de cosas negativas. El miedo paralizó al pueblo de Israel por 40 días. El miedo paralizó a pueblo de Dios por 40 años. El miedo ha paralizado a muchas personas. El miedo. Pero ¿qué dice la Biblia? Ellos vieron un fantasma. ¿Qué tú estás viendo en medio de tus olas? A quien tú tienes que ver es a Dios. Esteban miró a Dios mientras estaba siendo apedreado. ¿A quién yo tengo que ver? A Dios. Yo tengo que ver a Dios en todos mis problemas, así como lo he visto en todas las soluciones. El Dios que le dio la solución a mi problema en el pasado, le va a dar la solución a mi problema del presente. Todo obra para bien, conforme a lo que son llamados por Dios, y no andan conforme a la carne. Si usted anda conforme a la carne, no espere que las cosas van a obrar para bien. Si usted anda conforme al Espíritu y escucha a Dios, todo va a obrar para bien. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 27. Pero Jesús les habló de inmediato. Otra vez. ¿Qué cosa, Wilmer? 2 veces le habló. La primera le dice: pasen al otro lado. A ellos se le olvidó. Y a las 3 de la mañana se le presenta de nuevo y les dice: no tengan miedo. Dijo: tengan ánimo, yo estoy aquí. La misma palabra. La primera fue: pasen al otro lado. Y ahora en esta es: no tengan miedo, tengan ánimo. Hoy yo quiero hablar a la gente que están desanimada, desanimado en el matrimonio, desanimado en la familia, desanimado en la iglesia, desanimado en el trabajo, desanimado en la vida. Dice: yo no puedo más con esto, me voy a quitar. No, eso es lo que el diablo quiere, que tú te quites. Ponte los guantes y sigue peleando. Vamos, un round más. Vengo con un mensaje que hace muchos años prediqué. Un round más. Lo voy a traer de hace como 10 años. Lo voy a traer de nuevo al 2021. No sé cuándo, pero lo voy a traer. Un round más. Vamos a pelear de nuevo. No te rindas. Dios te dice: no tengas miedo. Dios está viendo las olas, pero Dios te dice: no tengas miedo. Dios está viendo tu diagnóstico médico, pero Dios te dice: no tengas miedo. Dios está viendo con lo que tú estás luchando, que no tienes fuerza, pero Dios te dice: aún así no tengas miedo. Ten ánimo. No te desanimes, anímate. Because yo estoy aquí. Lo único que tú necesitas es saber que Dios está en medio de tus luchas. Lo único que tú necesitas saber es que Dios está en medio y en control de todas las cosas. Por tanto, no dejes que el miedo tome el control de tu vida, y deja que aquel que caminó sobre las aguas camine sobre tus inseguridades, sobre tus miedos, tus temores, y te lleve al otro lado. No tengas miedo. Yo estoy aquí. Wow. Yo quiero que tú dijeras esto ahí en tu casa y que levantes tus manos. Aquellos que nos miran por YouTube, aquellos que nos escuchan por Yunque 93 PM, que levantes tu mano al cielo
y que en vez de estar mirando la lucha, en vez de estar mirando ese problema en el matrimonio, en el hogar, dile: Dios, yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú estás aquí. Y si Dios está aquí, no hay espacio para el flujo de sangre, no hay espacio para el flujo del dolor. Porque si Dios está aquí, oh gloria al Señor, solo extiendo mi mano, toco su manto y el flujo va a desaparecer. Si Dios está aquí, Dios está ahí. Dios viene de camino. La bendición viene de camino. ¿Cuál es la aplicación? Los discípulos escucharon a Dios decirle: pasen al otro lado. Y en vez de descansar en esa palabra, pasen al otro lado, Jesús no le dijo: no van a poder pasar, pero traten. No, Jesús le dijo: pasen al otro lado. Porque Jesús miró la tormenta, miró las olas y miró el miedo que los iba a alcanzar a ellos. Pero la promesa era: pasen al otro lado. Ellos se turbaron, se olvidaron de lo que escucharon y comenzaron a pelear con las olas, cuando Dios no le mandó a pelear con olas. Dios no te mandó a pelear con ese hermano. Dios no te mandó a pelear con ese vecino. Dios no te mandó a pelear con nadie. Si usted tiene la razón, deja a Dios que pelee por usted. Deja que sea Dios quien pelee sus batallas. Deje de estar peleando usted con la gente. Hay gente que viene peleando hasta con ellos mismos. Deje que Dios pelee por usted. Que Dios pelea y gana toda la batalla y nos sorprende. Proverbio 1:33. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mar. No dejes que el miedo tome el control. Vamos.